Bueno, buenas noches para todos y para todas. En primer lugar, quisiera agradecerles tanto a Interpares como a ustedes por estar aquí, por acompañarnos y por querer escuchar un poco la historia de lo que está ocurriendo en nuestro país, en particular en Colombia, ¿sí? Quiero agradecer en particular a Anne-Marie también por contarnos y compartirnos ese testimonio tan hermoso de lo que ha sido su vida y la vida de su comunidad. Y me parece muy interesante saber que, pues bueno, muy interesante no, pues es muy triste saber que las cosas que están ocurriendo acá ocurren en nuestro país, ¿sí? Creo que muchos de ustedes saben que la situación en Colombia es bastante complicada, a pesar de estar en este momento en un proceso de negociación de un conflicto armado, ¿sí? La historia que nos cuenta Anne-Marie en relación con lo que ocurre con los niños y las niñas de su comunidad son cosas que también están ocurriendo en Colombia con niños y niñas de comunidades indígenas, ¿sí? En Colombia somos 48 millones de personas, ¿sí? Y tenemos 90 pueblos indígenas dentro del país. Son más o menos 1 millón y medio de indígenas que están habitando en diferentes regiones del país. Bueno, aquí traigo el mapa que también Jean me dijo que por favor lo trajera. Después les explico un poco más los colores, pero tenemos esta población y también tenemos 4,5 millones de población afrocolombiana, ¿sí? La población indígena y la población indígena está ubicada principalmente en la costa occidental de Colombia. Ustedes saben que Colombia está en la esquina de Sudamérica, en la esquina norte de Sudamérica tenemos los dos océanos. Entonces, tenemos población indígena realmente en la zona occidental y en el sur del país, en toda la zona amazónica. También hay comunidades indígenas ubicadas al norte del país, en La Guajira, que es al norte, esa patica que ven al lado de allá, y también en la frontera con Venezuela, ¿sí? Comunidades afrocolombianas están ubicadas principalmente en el litoral pacífico, o sea, al occidente del país, a este lado del mapa. Exacto, toda esa parte, gracias, Joana. Toda esa parte es donde hay más presencia de comunidades afrocolombianas, incluso en la costa caribe, ¿no? También hay algunas, pero el grueso de la población afro está ubicada en esta zona. Estas zonas, ¿sí?, precisamente son las zonas que han venido siendo más afectadas por el conflicto armado, precisamente porque son las zonas más abandonadas por el Estado, donde la inversión social es mínima, ¿sí? Estamos en departamentos como el Chocó, que es de la costa. Estamos hablando de que existe el 70,5% de pobreza, y es el departamento, tanto ahí como en La Guajira, en el norte, donde está la población indígena Wayuu, tenemos un 41% de pobreza extrema, o sea, son los departamentos donde hay mayor abandono, no hay educación, ¿sí? No hay vivienda, ¿sí? Los servicios de salud son bastante precarios para las comunidades. La parte del Chocó es una parte que ha sido considerada como una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo. O sea, es una zona llena de ríos, ¿sí? Muchísima vegetación, bastante aislada geográficamente. Tenemos una cordillera que aísla a la población, entonces hay muy pocas vías de acceso al departamento. Entonces se convierten en zonas en las cuales los diferentes grupos armados que hacen parte, pues que han participado en el conflicto en Colombia, se puedan mover y puedan tener sus guerras internas, incluso por disputas del territorio donde están habitando estas comunidades. Ustedes saben que nosotros, bueno, sí, Jean lo dijo hace un momento, en Colombia llevamos más de 50 años viviendo un conflicto armado que inicialmente, pues podría uno decir que tenía unos objetivos más vinculados a la lucha por la equidad social, ¿sí?
pero poco a poco ha venido deteriorándose cada día más y más por fenómenos como el del narcotráfico, la incursión de nuevos grupos armados, grupos paramilitares, que inicialmente fueron creados para combatir a la guerrilla. Tenemos una situación muy dramática de violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario. Todo todo este conflicto ha dejado en los últimos años alrededor de entre 6 y 8 millones de víctimas, depende de quién dé la cifra, ¿sí? Pero de víctimas de violencia sociopolítica. Alrededor de 1 millón de colombianos están viviendo fuera de Colombia también, que han tenido que salir exiliados por la persecución de que han sido objeto estando en el país. Creo que para nosotros el proceso de paz en este momento, con todas sus dificultades, sí, el proceso de paz va a ser firmado y estamos en este proceso están participando ahora, desde hace 2 semanas, los dos grupos guerrilleros pues con más mayor presencia en el país. Y confiamos realmente, la gran mayoría de la población que ha venido siendo afectada, confiamos en que se pueda llegar realmente a un acuerdo, ¿sí? Creemos que un día sin confrontación armada entre los grupos guerrilleros salva muchas vidas. Sin embargo, sabemos y somos conscientes que con este acuerdo no termina el conflicto, debido a que existen grupos, ¿sí?, que siguen actuando, delinquiendo en diferentes regiones del país, grupos que llamamos en Colombia paramilitares, que han sido creados un poco desde el manejo desde el gobierno colombiano de la doctrina de la seguridad militar. Entonces han sido creados, de la seguridad nacional, perdón, han sido creados para combatir a los grupos guerrilleros y de izquierda. Y bueno, además que han surgido una serie de políticas gubernamentales que han contribuido a que estos grupos hagan el trabajo sucio de algunos sectores de fuerza pública, persiguiendo principalmente a campesinos, campesinas, reclamantes de tierras, defensores y defensoras de derechos humanos, personas que trabajan por buscar la garantía de los derechos de las víctimas principalmente. Han sido últimamente, este año, las cifras han venido subiendo de una manera muy acelerada debido a que hay más posibilidades de la firma del acuerdo. Hay sectores del gobierno incluso que están señalando a muchas de las víctimas que han sido desplazadas por el conflicto armado, que suman alrededor de 5 o 6 millones de personas, las están señalando, los que están reclamando sus tierras, las están señalando de ser parte de los grupos guerrilleros, lo cual hace que se exacerbe la violencia en las zonas donde eventualmente les puedan devolver sus territorios. Nosotros, a pesar de estar obviamente de acuerdo y respaldar el proceso de negociación del conflicto, sí tenemos una gran preocupación, y es que pareciera ser que el fin del conflicto pueda significar para nuestro país la apertura de las puertas para la explotación indiscriminada de los recursos naturales. En los últimos 20 años se ha venido incrementando toda una estrategia de acaparamiento de tierras que han incrementado el desplazamiento forzado de la población y de tierras principalmente donde existen una gran riqueza en términos de, hay oro, hay cobre, oro, carbón principalmente, y además un gran interés por la construcción de hacer represas hidroeléctricas en algunas regiones. Los colores que están aquí, precisamente de este mapa, lo que están mostrando es que el color amarillo, ¿sí?, que ven en el mapa, son todas las solicitudes de concesiones mineras que están en este momento han sido presentadas al país. Lo que aparece en rojo
son las concesiones que ya han sido otorgadas a empresas de diferentes países para la extracción de los minerales. Si ustedes ven, hay una gran coincidencia, por lo menos en la zona occidental, con regiones donde hay población indígena, población afrocolombiana, y las otras regiones donde no hay gran mayoría de esta población están habitadas por campesinos, ¿sí? Que son pues también uno de los grandes afectados por el desplazamiento forzado. Son las zonas donde hay mayor presencia del conflicto armado, donde hay un mayor movimiento de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares. Son zonas muy aisladas, pues ustedes ven, bueno, Colombia tiene hay departamentos, toda la zona centro donde están las cordilleras, las montañas, sería completamente intervenida. Esa es una de las preocupaciones fuertes que tenemos. Sentimos que el conflicto, el acuerdo puede llevar a esto. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos percibiendo y es uno de los temores principales que existen. Es más, en el año 2004, yo no sé si de pronto algunos de ustedes han escuchado acerca de un informe que elaboró la organización Pax Holanda, en la que se llama El lado oscuro del carbón. En ese informe se muestra de manera muy clara cómo ha habido complicidad y apoyo de empresas extractoras, ¿sí? La Drummond y Prodeco, dos empresas, ellos han venido financiando grupos paramilitares en las zonas donde ellos están actuando, que es el centro, en el departamento del Chocó, en el Chocó no, perdón, en el Cesar, es más hacia el centro, Joana, hacia esa zona. Ahí es donde estaban actuando y pues en este momento precisamente hay un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la contratación de grupos paramilitares por parte de las empresas para expulsar la gente de sus territorios. Este tipo de denuncias, este tipo de acciones han venido costándole la vida a muchos defensores y defensoras de derechos humanos, lo reitero porque realmente a medida que se evidencia un efecto fuerte de una empresa, ¿sí? O una discusión que, por ejemplo, va a traer a colación el tema de una empresa canadiense que se llama la Eco Oro Minerals, ¿sí? Creo que algunos me están haciendo, sí, ha dicho que va a demandar al Estado colombiano y lo va a demandar debido a que el Estado había otorgado una licencia para para la explotación de una mina de oro en el páramo de Santurbán, ¿sí? Es uno de los principales páramos que hay en Colombia. Colombia tiene, creo que es el segundo país en el mundo que tiene esta zona, ¿cómo se llama? ¿Geográfica? Donde crece el páramo, que es un tipo donde se da un tipo de vegetación muy especial y además de eso son zonas productoras de agua, ¿sí? Esas zonas es donde se produce más agua en el país y ellos habían otorgado simplemente la licencia para la explotación. Las comunidades campesinas, organizaciones de derechos humanos, hicieron una gran movilización durante 2 años para lograr que se aprobara la ley de páramos, de protección de los páramos en Colombia. Y por la aprobación de esa ley, esa zona terminó siendo conservada, por lo cual no se pudo, por lo cual la empresa le tocó retirarse. Ahora pues tenemos la amenaza de la demanda que va a tener que ser pagada por todos y todas los colombianos porque es una demanda contra el Estado. Creemos que realmente el conflicto armado en Colombia ha dejado, pues además de la muerte, más de 50 años de conflicto armado. Ustedes ya se imaginarán que yo
tengo más de 50, pero no he vivido un día sin conflicto en mi país. Sí, o sea, todos, dos generaciones de colombianos hemos vivido con el conflicto a cuestas, como decimos nosotros. Le ha costado a la población todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Nuestro país, como la mayoría de países del tercer mundo, son países con gobiernos corruptos, ¿sí? Son países en los cuales reina la impunidad frente a violaciones de derechos humanos, son países que no reconocen incluso su vinculación a la realización no reconocen que son violadores de derechos humanos. La gente ha sido víctima de desapariciones forzadas, de asesinatos, persecución, amenazas, estigmatizaciones. Toda forma organizativa realmente normalmente es estigmatizada, ¿sí? O sea, si la gente se organiza para reclamar un derecho, la gente es guerrillera y pues la guerrilla hay que acabarla. Pero esta historia pienso yo que tiene un lado bueno, y es que creo que a pesar de todo esto, sí, a pesar de todo esto, existe una capacidad de resistencia por parte de la sociedad muy fuerte. Sí, Colombia tiene un movimiento de víctimas, sí, que ha venido consolidándose y fortaleciéndose en los últimos años. Tiene un movimiento de mujeres muy fuerte, tiene un movimiento un movimiento indígena surgido desde desde la década de los 80, que también ha sido muy fuerte. Movimiento, los pueblos afrocolombianos también se han venido organizando y han tenido logros, y la gente sigue resistiendo, a pesar de una política violenta y agresiva contra cualquier manifestación organizativa. La gente sigue saliendo a la calle y la gente sigue arriesgando sus vidas por poder garantizar sus derechos. Con toda esta situación que les cuento de la minería, creo que nosotros tenemos un sabor agridulce frente a la terminación del conflicto, ¿sí? Porque la terminación del conflicto también se está convirtiendo en una amenaza para la recuperación de los derechos de la gente, ¿sí? Si el conflicto se va a solucionar para que acaben con los recursos naturales que tenemos, pues creo que es generar un conflicto distinto. Sin embargo, pues tenemos que seguir tratando de trabajar. ¿Para qué? Creemos que nosotros tenemos que seguir trabajando para que realmente el acuerdo de fin del conflicto armado, lo que debe buscar para nosotros es el restablecimiento de los derechos de todos los colombianos y colombianas, ¿sí? Tienen que buscar la restitución de las tierras a sus propietarios originales, ¿sí? Para el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas en particular, se debe garantizar el respeto y la garantía de la consulta previa. En este momento existe el mecanismo legal de la consulta a las comunidades para la utilización de sus territorios. Sin embargo, cuando la gente es consultada, si no está de acuerdo, sus líderes son amenazados y asesinados. Entonces, casi que tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Utilizan todos los mecanismos de presión para que tengan que aceptar la presencia de estas empresas. Yo quería que vieran unas fotos de lo que era, solamente un ejemplo chiquito, de lo que eran los ríos del Chocó, que les mostré ahora. Can you show the photo? Así está, ese era el río, ¿sí? Así era el río, con su agua cristalina, uno de los principales ríos del departamento, solamente para que vean un ejemplo, en el Chocó, ¿sí? Y ahora pasas a miren cómo está el río por la explotación minera. Ese es el río. La gente ya no hay peces, gente que vivió de la pesca, no hay peces, el agua está contaminada con mercurio, ¿sí? Y ahora la gente está tratando de desarrollar proyectos para cultivar peces por fuera, ¿sí? Peces de cultivo. Ya no tienen los peces en el río, no pueden navegar por el río, porque el río está completamente seco. Ustedes lo pueden ver, esa foto me parece que es bastante fuerte y muy ilustrativa de lo que significa la minería en ese territorio.
Bueno, para nosotros creemos que el acuerdo sobre el conflicto armado debe ser la oportunidad realmente para la reconciliación de Colombia, ¿sí? Para la reconciliación entre nosotros y no para ver esto, ¿sí? Pensamos que esta reconciliación debe estar basada en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Creemos que para que se pueda garantizar esto tiene que haber verdad, ¿sí? El país ha puesto muchos muertos, muchos desaparecidos. Entonces, el pueblo colombiano, y en particular las víctimas, y digo el pueblo colombiano porque la verdad tiene que ver con todos y todas. La verdad, además de para las víctimas, nosotros, los que no hayamos sido víctimas directos, tenemos que saber la verdad de lo que ocurrió. ¿Por qué la gente fue desplazada? ¿Por qué la gente fue desaparecida? ¿Por qué la gente fue asesinada? ¿Sí? Eso es fundamental para la reconciliación. El tema de la justicia, porque en Colombia realmente reina la impunidad, ¿sí? La impunidad en Colombia tenemos un 94% de impunidad en crímenes relacionados con violaciones a los derechos humanos. Yo creo que nosotros necesitamos que haya justicia, y no necesariamente la justicia de las cárceles, ¿sí? Sino la justicia pensada desde el reconocimiento por parte de los victimarios, ¿sí? De que lo que hicieron no debieron hacerlo, está mal hecho, ¿sí? El reconocimiento de que efectivamente obraron mal, ¿sí? Lo más grave de la justicia es cuando el victimario ni siquiera reconoce que lo que hizo estuvo mal hecho, ¿sí? Sino que estaba obedeciendo órdenes, sino que estaba… No, creemos que también eso es justicia, el reconocimiento de esa responsabilidad de lo que hicieron. La reparación, creemos que la reparación también es muy importante, ¿sí? Es muy importante, sobre todo cuando tiene que ver con el restablecimiento de derechos de las poblaciones que fueron afectadas principalmente. Y el tema de las garantías de no repetición. Nosotros creemos que para las víctimas y para la sociedad en su conjunto, esto es fundamental para que podamos soñar con una paz estable y duradera. Tenemos que reconocer nuestra historia y ser capaces de construir sobre ella. Sí, y creo que, y para nosotros también, esto es la reconciliación. Sí, el reconocer lo que somos, lo que tenemos, lo que estamos perdiendo, ¿sí? Y lo que no podemos seguir perdiendo. Bueno, creo que de ustedes, un segundo, ¿sí? Un poco cuando pensé la pregunta la otra pregunta de Jean, ¿sí? ¿Qué pueden hacer ustedes? Sí, yo creo que sí, Jean nos preguntó eso a las dos muchas veces. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer la gente que está en Canadá? Nosotros creemos que la gente puede, bueno, primero, seguir siendo tan solidarios como lo han sido hasta ahora, por seguir apoyando organizaciones como Interpares, porque realmente ese apoyo es fundamental para poder mantener la fuerza y seguir adelante en las luchas que tenemos al frente. Lo otro que se puede hacer y que nos parece muy importante es que se mantengan informados, ¿sí? Y se mantengan informados, Anne-Marie lo decía hace un momento, acerca del tipo de apoyo que está prestando Canadá por fuera de Canadá, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de ese apoyo que está prestando? Las demandas que están presentando las empresas. Bueno, hay un estudio que es muy interesante sobre el tema del impacto de la minería canadiense en América Latina. Tiene el estudio de caso de 8 países, donde un poco lo que muestra es qué están haciendo las empresas, ¿sí? ¿Qué están haciendo las empresas canadienses por fuera? Creo que eso deben saberlo. Y ustedes que tienen un Estado más democrático, así todavía estén ocurriendo cosas como las que tú nos has compartido, creo que ustedes tienen mayor capacidad y posibilidad de hablar con sus mandatarios, con la gente que ustedes eligen, ¿sí? Decirles, bueno, miren lo que está ocurriendo y creemos que eso tiene que cambiar, y creo que eso es fundamental para nosotros. La solidaridad con los con las causas colombianas y latinoamericanas, porque creemos que también el que se acabe el conflicto de Colombia puede ser la oportunidad de construir una paz regional. En eso también ustedes podrían estar acompañándonos con la solidaridad, con acciones, manifestando las inconformidades frente a lo que están viendo que ocurre
Sí, eso creo que principalmente es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? Ay, tan bello. Thank you very much, Mildred, and thank you very much, Anne-Marie.